La historia que voy a contarte es una de esas que podría sacudir los cimientos de toda una familia, una bomba que, a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma, cambió la vida de muchos. Esta es la historia de la viuda de Cariñanos, que destapó uno de los secretos más oscuros y sorprendentes de la familia Pantoja, relacionados con Kiko Rivera. La viuda de Cariñanos, a la que muchos conocían solo por su relación con un hombre que vivió en las sombras de la fama, había permanecido en un discreto segundo plano. Sin embargo, su conexión con la familia Pantoja era mucho más profunda de lo que la gente imaginaba. Durante años, ella había mantenido en silencio una verdad que le pesaba, y que cuando salió a la luz, hizo que todos se quedaran sin palabras. Era una mañana gris, un día cualquiera, cuando la viuda decidió, tras años de guardarse su secreto, dar un paso adelante. Había esperado tanto tiempo, observando cómo las mentiras se tejían a su alrededor, pero no podía seguir guardando más. El miedo ya no dominaba sus decisiones, lo único que importaba ahora era la verdad. En un pequeño despacho, rodeada de papeles y documentos que guardaban la historia de su vida con Cariñanos, la viuda desveló un paquete sellado, que había mantenido guardado en lo más profundo de su casa. El paquete contenía pruebas que serían determinantes para cambiar por completo la percepción de todo el mundo. Dentro de él, se encontraba un conjunto de documentos, informes y lo que más impactaba, los resultados de una prueba de ADN que revelaba algo que nadie habría imaginado. Durante años, se rumoreaba en el círculo más cercano que Cariñanos podría haber tenido algo más que una relación amistosa con Isabel Pantoja. Aquellas especulaciones siempre se habían mantenido bajo el agua, protegidas por el poder de los que querían callar cualquier rastro de esta historia. Pero la viuda no podía más. El tiempo le había dado fuerza y coraje, y decidió liberar esa carga. Los resultados de la prueba de ADN no dejaban lugar a dudas. Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja, no era hijo de Paquirri, como todos pensaban, sino que su verdadero padre era nada menos que Cariñanos, el hombre que había compartido tantas historias con Isabel en tiempos de su juventud. La viuda sabía que esto era un escándalo monumental, pero estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias. Al principio, nadie le creyó. Muchos pensaron que la viuda simplemente estaba buscando atención, o que se trataba de una mentira inventada para llamar la atención de los medios. Pero ella tenía pruebas irrefutables, pruebas científicas que demostraban lo que había estado guardando durante años. La viuda de Cariñanos, al ver cómo el escándalo se propagaba rápidamente, decidió que el siguiente paso era hablar públicamente. No iba a permitir que el legado de Cariñanos quedara manchado por los rumores. Así que se dirigió a los medios de comunicación, donde, con firmeza, presentó las pruebas ante la cámara. El momento fue dramático. Con una calma impresionante, mostró las pruebas de ADN y explicó cómo había llegado a ellas. La gente se quedó en shock, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Las imágenes de la viuda en televisión, mostrando los informes y documentos, se hicieron virales. La noticia corrió como un reguero de pólvora, y pronto, todos los ojos se posaron sobre Kiko Rivera y la familia Pantoja, que nunca imaginó que este escándalo les llegaría tan de cerca. Kiko Rivera, desconcertado por las revelaciones, tuvo que enfrentarse a una situación que jamás había anticipado. La noticia se esparció como un incendio forestal y, al principio, él mismo negó todo. Pero los resultados eran tan contundentes que no podía ignorarlos. A medida que los medios se apoderaban de la historia, Kiko comenzó a enfrentar una dura realidad. La pregunta que siempre había rondado su mente, sobre quién era realmente su padre, parecía haber encontrado una respuesta inquietante. La familia Pantoja, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados. Isabel, quien había guardado el silencio por tantos años, decidió enfrentarse a la viuda de Cariñanos. En un encuentro tenso, Isabel trató de desmentir las pruebas, alegando que nada de esto era cierto. Sin embargo, la viuda no estaba dispuesta a ceder ante los intentos de manipulación. Sabía lo que tenía, y no temía enfrentar las consecuencias de su revelación. A lo largo de las semanas, las tensiones aumentaron. Kiko Rivera, desbordado por las preguntas y especulaciones, tuvo que lidiar con la verdad que se le venía encima. La viuda, por su parte, se mantenía firme en su postura, decidida a ver la justicia hecha.
Las pruebas científicas no podían ser ignoradas, y la verdad, aunque incómoda, finalmente salió a la luz. El impacto de esta revelación fue brutal. Los medios no dejaban de hablar del escándalo, y Kiko Rivera, quien había vivido toda su vida bajo la sombra de su madre y el legado de Paquirri, se enfrentó a una nueva y dolorosa realidad: sus orígenes no eran lo que había creído. La pregunta de su verdadera identidad se convirtió en el centro de todas las conversaciones. ¿Qué significaba esto para él? ¿Cómo afectaría esto su relación con Isabel Pantoja y su vida familiar? La viuda de Cariñanos, por su parte, logró lo que muchos creían imposible: poner al descubierto uno de los secretos más grandes de la familia Pantoja. Pero más allá del escándalo, su verdadera intención era una sola: dar voz a la verdad, una verdad que había permanecido oculta demasiado tiempo. A pesar de las críticas y las amenazas, ella se sintió liberada. Finalmente, el secreto había sido revelado, y el mundo tendría que enfrentarse a las consecuencias de ello. Mientras tanto, el destino de Kiko Rivera y la familia Pantoja quedaba marcado por esta revelación, y el impacto de la noticia seguiría resonando en los medios y en la vida personal de todos los involucrados. Nadie volvería a mirar a Isabel Pantoja y su familia de la misma manera, y el legado de Cariñanos, aunque envuelto en controversia, nunca volvería a ser el mismo. La verdad, por fin, había salido a la luz. La verdad, aunque nunca deseada por muchos, seguía su curso imparable. La viuda de Cariñanos se convirtió en el centro de atención de toda España, y su decisión de destapar los secretos del pasado dejó una marca profunda en la vida de todos los implicados. Mientras los medios de comunicación no dejaban de especular sobre el impacto de la revelación, la familia Pantoja estaba sumida en el caos. Isabel Pantoja, una mujer que había vivido rodeada de fama y escándalos, trató de mantener una fachada de calma, pero dentro de ella la tormenta era descomunal. Durante días, evitó hablar del tema públicamente, consciente de que sus palabras podrían empeorar aún más la situación. Sin embargo, cuando la presión se hizo insoportable, y después de semanas de haber recibido amenazas y críticas en los medios, decidió enfrentar la realidad. Era hora de hablar, y no podía seguir huyendo. El primer encuentro entre Isabel Pantoja y la viuda de Cariñanos fue un enfrentamiento tenso. En una entrevista televisiva exclusiva, ambos se encontraron cara a cara por primera vez. Isabel, con una expresión rígida, trató de desmentir las pruebas presentadas por la viuda, pero la evidencia era irrefutable. Los informes de ADN que se habían filtrado en los medios confirmaban lo que la viuda había estado diciendo durante semanas: Kiko Rivera no era hijo de Paquirri, sino de Cariñanos. Isabel intentó defenderse de las acusaciones, hablando sobre la relación que había tenido con Cariñanos en su juventud, pero su rostro mostraba la tensión y la angustia de saber que su vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible. No solo su relación con Kiko Rivera se veía afectada, sino también la imagen pública de su familia. La madre que había hecho todo por proteger a sus hijos, ahora veía cómo los cimientos de su legado se tambaleaban bajo el peso de esta revelación. Kiko Rivera, mientras tanto, se encontraba entre la espada y la pared. Durante días, se mostró reacio a hablar con la prensa. Pero, al igual que su madre, la presión de los medios y de la opinión pública no le permitió seguir en silencio. En un emotivo comunicado, Kiko aceptó que las pruebas de ADN eran reales, y admitió que, aunque siempre había creído que Paquirri era su padre, la verdad era ahora innegable. Es difícil aceptar esta verdad, dijo Kiko en un programa en directo, pero yo siempre he sido el hijo de Isabel Pantoja, y eso no cambia. Lo que haya sucedido en el pasado no lo puedo controlar. Lo único que quiero es encontrar la paz, porque todo esto me ha afectado profundamente. Con estas palabras, Kiko intentaba apaciguar las aguas, pero la situación estaba lejos de ser tranquila. Los medios de comunicación continuaron con la cobertura del escándalo, bombardeando tanto a Isabel como a Kiko con preguntas que ya no podían responder con facilidad. La revelación de la viuda de Cariñanos había trastornado la dinámica familiar, y aunque muchos pensaban que la noticia perdería fuerza con el tiempo, la verdad seguía siendo demasiado poderosa para ser ignorada. En paralelo, la viuda de Cariñanos no cesaba en su lucha por hacer que se reconociera su verdad. Ella sabía que, aunque los medios de comunicación se centraban en la familia Pantoja, su historia debía ser contada. No buscaba venganza, pero sí justicia.
Después de tantos años viviendo en la sombra, al fin tenía la oportunidad de hablar y aclarar lo que había guardado durante décadas. Era sabido por pocos que Cariñanos había tenido una relación apasionada con Isabel Pantoja en su juventud, una relación que terminó en medio de los rumores y las sombras de la fama. La viuda, al hablar con los periodistas, reveló detalles sobre cómo fue testigo de esa relación secreta, sobre cómo Cariñanos le confesó que había sido el verdadero amor de su vida antes de que Isabel lo dejara para estar con Paquirri. Esa confesión, aunque dolorosa, dejó claro que la historia de Cariñanos y Pantoja no había sido simplemente un amor pasajero, sino algo mucho más profundo y complicado. Mi marido siempre dijo que Isabel había sido su gran amor, relataba la viuda entre lágrimas. Él nunca la olvidó, y por supuesto, cuando supo que había tenido un hijo con ella, no podía aceptar que Paquirri fuera el padre. Cariñanos se lo decía siempre, pero el tiempo y las circunstancias le obligaron a mantenerse en silencio. No quería interferir en su vida, y al final, dejó que el destino siguiera su curso. Con cada palabra que la viuda pronunciaba, la verdad sobre la familia Pantoja se iba desenredando, pero la complejidad de la situación se volvía cada vez más densa. Mientras Isabel Pantoja luchaba por mantener el control, y Kiko Rivera intentaba procesar la nueva realidad de su identidad, otros miembros de la familia comenzaron a tomar partido. Isa Pantoja, la hermana de Kiko, quien siempre había estado del lado de su madre, también se mostró desconcertada por la noticia. Aunque al principio fue escéptica de la veracidad de los resultados de ADN, pronto entendió que la historia de Cariñanos con su madre no era algo tan sencillo de ignorar. En privado, Isa le expresó a su hermano el dolor que sentía por todo lo que estaba sucediendo, y cómo todo esto afectaba no solo su relación con Isabel, sino la manera en que la familia veía el futuro. El clan Pantoja, siempre tan unido, ahora se encontraba dividido. Mientras algunos defendían a Isabel, como su hermano Agustín Pantoja, otros no podían dejar de preguntarse qué implicaciones tendría la verdad sobre Kiko. La situación fue particularmente difícil para Kiko, quien no solo tenía que aceptar una nueva identidad, sino también lidiar con los sentimientos encontrados hacia su madre, su hermano y la familia en general. La prensa, por su parte, no se detuvo. Los programas de televisión y las revistas del corazón seguían llenando horas de contenido con cada nuevo detalle que surgía sobre la vida secreta de Isabel Pantoja. Había quienes defendían a la cantante, asegurando que el amor por Cariñanos había sido real, pero que las circunstancias de la vida y el éxito de su carrera la habían llevado a tomar decisiones que, al final, la marcaron para siempre. Finalmente, la viuda de Cariñanos, después de ser testigo del devastador impacto que había causado su revelación, decidió dar un paso atrás. Había cumplido su misión, que no era otra que traer a la luz lo que tanto tiempo había estado oculto. Para ella, había sido una liberación personal, pero al mismo tiempo sabía que los involucrados pagarían un alto precio por ello. Y aunque algunos la señalaron como una traidora, ella nunca se arrepintió de haber hablado. Kiko Rivera, finalmente, encontró algo de paz al aceptar su nueva realidad. La verdad, aunque dura, le permitió sanar ciertas heridas del pasado. La familia Pantoja, por otro lado, nunca volvería a ser la misma. La historia de Cariñanos y su conexión con Isabel había dejado una huella indeleble, una marca que ni el tiempo ni las explicaciones podrían borrar. La familia, tan acostumbrada a los escándalos, tendría que aprender a vivir con esta nueva verdad, que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. A medida que los días pasaban, la familia Pantoja no conseguía encontrar consuelo. Cada miembro enfrentaba la revelación de manera distinta, y, a pesar de que Kiko Rivera trataba de mantener una actitud serena ante las cámaras, era evidente que su mundo había sido sacudido hasta sus cimientos. Las constantes entrevistas y los análisis en los programas de televisión no dejaban de hacerle eco en su mente. Algunos defendían a Isabel, mientras que otros la criticaban ferozmente, tachándola de manipuladora, de esconder la verdad durante años. Isabel Pantoja, que hasta ese momento había sido la gran estrella del clan, se veía desbordada. Mientras su rostro expresaba dolor, los rumores sobre sus supuestas relaciones secretas con Cariñanos no dejaban de circular. Algunos llegaban a afirmar que había sido un amor tan intenso que Paquirri nunca lo supo, mientras que otros no podían dejar de mencionar que la artista, al estar bajo la constante presión del éxito, había tomado decisiones que ahora la perseguían. Isabel, por supuesto,
lo negaba rotundamente. No quiero hablar más de este tema, repetía una y otra vez en las entrevistas, aunque su rostro traicionaba su angustia. Kiko Rivera, por su parte, se encontraba en medio de una tormenta interna. No solo había tenido que asumir la verdad sobre su paternidad, sino que también se sentía atrapado entre la lealtad a su madre y la comprensión de la situación con Cariñanos. Para él, toda su vida había sido una mentira, y aunque su madre le había dado amor y protección, los cimientos de su identidad parecían tambalear. ¿Cómo debía sentir respeto y amor por quien siempre había sido su madre si ahora sabía que la verdad sobre su paternidad era diferente? En privado, Kiko discutió largamente con Isabel, pero ella seguía sin comprender la magnitud de lo que había sucedido. Es el destino, Kiko. Yo te amo con todo mi ser, y nadie va a cambiar eso, le decía con insistencia, aunque no lograba convencerlo por completo. La relación que ambos habían compartido siempre había sido cercana, pero ahora parecía haber una barrera invisible entre ellos. A medida que los días avanzaban, la figura de la viuda de Cariñanos continuaba ganando protagonismo. Ella nunca buscó fama, pero al revelar la verdad, se vio inmersa en un torbellino mediático que no podía controlar. Los medios de comunicación la seguían a todas partes, ansiosos por conseguir nuevas declaraciones, por conocer más detalles sobre su vida con Cariñanos, sobre su historia con Isabel Pantoja, y sobre el impacto que esta revelación tendría en el clan Pantoja. La viuda, siempre manteniendo su postura tranquila y decidida, respondía a las preguntas con sinceridad. Cariñanos siempre me habló de lo que había significado Isabel para él. No fue solo una relación pasajera. Él la amaba, pero las circunstancias lo separaron de ella. Cuando se enteró de que Isabel había tenido un hijo con Paquirri, él nunca lo aceptó. Sabía que Kiko era su hijo, y eso lo acompañó hasta su muerte, reveló en una entrevista exclusiva. La sinceridad de la viuda provocó que muchos se cuestionaran por qué nunca se había hablado de este tema antes, y la mayoría de los espectadores comprendió el sufrimiento de Cariñanos, que había tenido que cargar con esa verdad en silencio. Por otro lado, las pruebas de ADN que confirmaban que Kiko no era hijo biológico de Paquirri fueron lo más comentado en todos los medios de comunicación. Aunque algunos argumentaron que los resultados no eran suficientes para derribar la historia construida durante tantos años, la mayoría coincidió en que esta verdad cambiaba por completo el relato familiar de los Pantoja. Isabel Pantoja, con su silencio y su actitud defensiva, no parecía saber cómo afrontar lo que sucedía. La imagen de la familia que había cultivado durante décadas se veía ahora desmoronada. En privado, Kiko se encontraba completamente devastado. Durante años, había escuchado de su madre que Paquirri era su padre, y había creído en esa narrativa. Ahora todo eso se venía abajo. No sé quién soy ahora, decía Kiko en sus momentos de desesperación. Todo lo que creía que era, todo lo que conocía, ya no tiene sentido. ¿Qué pasa con mi historia, mi identidad? Fue en medio de este caos que Kiko decidió hablar con su madre una vez más. En una reunión privada, lejos de las cámaras y los periodistas, intentó expresar sus sentimientos más profundos. No sé cómo vas a explicarme esto, mamá, comenzó con voz quebrada. Tú siempre me dijiste que Paquirri era mi padre, pero ahora descubro que Cariñanos lo era. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me diste la oportunidad de conocer mi verdadera historia desde el principio? Isabel, con lágrimas en los ojos, trató de consolarlo. Kiko, no fue fácil. No era mi intención mentirte, pero lo hice para protegerte. No quería que vivieras bajo esa sombra, y pensé que lo mejor era mantener las cosas tal como estaban. Pensé que te haría bien seguir creyendo que Paquirri era tu padre, porque era lo que todos creían. Nunca imaginé que algún día tendrías que enfrentarte a esta verdad. Kiko, aunque comprendía la posición de su madre, no podía evitar sentirse traicionado. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué voy a hacer con esta nueva verdad? No me siento como antes. No sé si soy el hijo de Paquirri o de Cariñanos, o si eso cambia algo en mi vida. En ese momento, Isabel no sabía qué responder. Ella había luchado toda su vida por proteger a sus hijos, pero en este caso, la verdad parecía haber escapado de su control. En su corazón, sabía que su relación con Kiko no cambiaría,
pero la duda y el dolor que sentía él eran insostenibles. Mientras tanto, la viuda de Cariñanos seguía adelante con su misión. Su vida, que había sido tranquila y alejada de los focos de atención, ahora estaba inmersa en la polémica. Había declarado que su principal intención nunca fue destruir a la familia Pantoja, sino simplemente hacer justicia a la memoria de su difunto esposo. Sin embargo, la tensión creció cuando un informe de los médicos que había acompañado a Cariñanos en sus últimos años de vida se filtró a los medios. En este informe, Cariñanos mencionaba a Kiko como su hijo en varias ocasiones, haciendo aún más contundente la teoría de que era él quien debía haber sido reconocido como su hijo biológico. El escándalo continuó creciendo a medida que el tiempo pasaba. Los fanáticos de la familia Pantoja se dividieron en opiniones, algunos defendiendo a Isabel y otros apoyando la versión de la viuda. Para muchos, el hecho de que la viuda de Cariñanos hubiera revelado la verdad no solo cambió la vida de Kiko, sino también la de Isabel Pantoja, quien ya no podía seguir ocultando los secretos de su pasado. Finalmente, el clan Pantoja se vio obligado a reconsiderar su futuro. Aunque algunos miembros de la familia intentaron retomar el control de la narrativa y seguir adelante, la sombra de la revelación de la viuda seguía pesando sobre ellos. Los medios continuaron persiguiendo a cada uno de los involucrados, pero para Kiko Rivera, lo más importante era encontrar su propia paz en medio de la tormenta que había desencadenado esta noticia. Sabía que, aunque su identidad había cambiado para siempre, lo que realmente importaba era cómo lidiaría con la verdad y cómo reconstruiría su vida a partir de ella.